Hubo un momento en la vida del rey David que empezó a venirle todo rodado. Empezó a salirle todo bien. Todos conocéis la historia de David, el rey David. Antes de ser rey, sabéis que tuvo muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes, muchísimas luchas hasta llegar a ese momento. Pero llegó un momento en que Dios le daba el triunfo por donde quiera que iba. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero compartir hoy con vosotros la palabra que he titulado Triunfo donde quiera que voy. Triunfo donde quiera que voy. ¿Lo puedes decir tú? ¿Puedo decir yo que triunfo por donde quiera que voy? ¿Triunfas por donde quieras que vas? Yo creo que hay aquí alguien que sí, porque es el alma de la fiesta y donde quiera que va, triunfa, ¿no? Juanfer, yo creo que tú eres el alma y tú vas triunfando donde quiera que vas. Es una máquina. Triunfo donde quiera que voy. Venga, 1 Corintios capítulo 18, versículo del 1 al 13. Dice, después de estas cosas, y ahora nos centraremos para saber qué tipo de cosas son. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo, 20.000 hombres de a pie. Desjarretó David a los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22.000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén, asimismo de Tibhat y de Cum, ciudades de Hadadezer. Tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adorán su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos, de Amalek. Y además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18.000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos a David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Cuando yo leí esto, y lo leí no hace mucho en las lecturas bíblicas diarias, lo leí hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, dije, ostras, esto es una maravilla. O sea, es que esto es lo que yo quiero. O sea, yo lo que quiero es que me salga bien todo. ¿Os acordáis de lo que le decía, la promesa que Dios le dio a Josué? Y serás prosperado en todo lo que emprendas, o como dice el Salmo 1, y todo te saldrá bien. El varón plantado junto a corrientes de agua. Para que todo lo que hagas te salga bien, para que triunfes donde quiera que vayas. Me llamó tanto la atención que dije, yo quiero esto para mí. Yo quiero esto para mí. Yo quiero que me vaya bien donde quiera que vaya. Yo quiero que me vaya bien donde quiera que vaya. ¿Cómo es posible llegar a este punto en la vida? ¿Se puede conseguir llegar a este punto en la vida? ¿Qué hizo David para que le sucediera todo esto? ¿Lo puedo lograr yo? ¿Lo puedes lograr tú? ¿Podemos tú y yo experimentar esto mismo? Yo quiero experimentar esto. Yo quiero tener victoria en todas las áreas de mi vida, donde sea que vaya y que me ocurra. Y no es descabellado pensar que queramos esto. Lógicamente hay que entender bien a lo que nos estamos refiriendo.
porque no significa, os lo he dicho muchísimas veces, no significa conseguir todo lo que yo quisiera conseguir. Y os pongo el ejemplo que siempre os he puesto del famoso Bugatti Veyron, que me gustaría tenerlo ahí aparcado en la puerta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de eso. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y se está refiriendo a una serie de cosas de las que no está incluido el Bugatti. ¿De acuerdo? 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también se está refiriendo a batallas de tipo espiritual. 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. O sea que vemos a un Pablo que también experimentó esto mismo que David. Aunque sabemos que Pablo experimentó azotes, cárceles, prisiones, naufragios, etcétera, etcétera. Pero experimentó ese triunfo en Cristo Jesús. Pablo lo vivió, David lo vivió, yo quiero vivirlo. Entonces, ¿dónde hay que apuntarse para esto? Yo no sé si tú te gustaría vivirlo o no. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Es así de fácil? Me apunto y ya está. Hoy toco. ¿Es aquí donde hay que apuntarse para triunfar donde quiera que vaya? Que me apunten. Nombre, Ángel Martínez Hernández, DNI 70. Y ya estoy apuntado. Es así de fácil. Lo pido, lo confieso, lo declaro, hago guerra espiritual, hago intercesión y ya está. ¿O qué tengo que hacer? ¿Puedo seguir con mi vida tal como está y ya está? Tengo que hacer algo que hizo el rey David. Definitivamente quiero que veamos en la vida del rey David, porque dice, hay una clave que dice después de estas cosas, en el versículo 1 del capítulo que hemos leído, después de estas cosas. Entonces, la clave está en cuáles son esas cosas anteriores que vivió David que le llevaron a este punto en su vida. ¿Cuáles son esas cosas anteriores? ¿Qué podemos aprender de la experiencia del rey David, de esas cosas anteriores, para poderlas aplicar a nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer yo? Mejor dicho, ¿qué hizo David que yo puedo hacer para que a mí me sirva igual que le sirvió al rey David? ¿Entendéis el punto? Creo que sí, ¿no? Creo. La clave está en definir ¿a qué cosas se refiere ese versículo cuando dice después de estas cosas? Ese después considero que es determinante y que marca el orden correcto, que define una sucesión de pasos que se han dado hasta llegar a ese punto, a ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queréis que las veamos? Las vemos, son 7 pasos, 7 cosas que yo he visto importantes en la cosa en el ejemplo y en la vida del rey David y que es lo que quiero compartir con vosotros y creo que son cosas importantes, son tips para nuestra vida, son como guías, como algo que marca la dirección, como señales, son como banderas que nos van a ir guiando, como luces encendidas en medio de la noche, pueden ser como un GPS que nos direccione para conseguir el triunfo donde quiera que voy. ¿Estás cansado de que las cosas te salgan mal? Pues creo que es un buen ejemplo, el ejemplo de la vida del rey David, para que nos empiece a ir bien y para que empecemos a tener triunfo donde quiera que vayamos. David lo consiguió. Sabéis que siempre he dicho, de hecho me mueve ¿qué me mueve a mí a estudiar la vida de los hombres de Dios? Hombres, mujeres, de los personajes bíblicos. Me mueve saber que Dios no hace acepción de personas. Y como Dios no hace acepción de personas, yo creo que si yo hago lo mismo que hizo David, Dios hará conmigo o hará en mi vida lo mismo que hizo en la vida del rey David. Porque Dios no hace diferencia. La diferencia está en que David era un hombre conforme al corazón de Dios y yo quiero serlo, pero aún no lo soy. Esa es la diferencia. La diferencia no es Dios. La diferencia no es dónde está el Dios de Elías.
La diferencia es dónde están los Elías de Dios. ¿Está claro? Lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Vale, primera, porque esto nos reporta y nos lleva precisamente a los capítulos anteriores, y como no quiero abundar mucho en todo lo anterior, pero sí que necesitamos verlo de alguna manera, los capítulos anteriores, los primeros capítulos del 1 al 10, se están dando las genealogías de todos los que volvieron de Babilonia para repoblar Jerusalén y demás. Y es en el capítulo 10 cuando empiezan esas cosas que vivió el rey David. ¿De acuerdo? Entonces, la primera es en el capítulo 10, que nos relata la muerte de Saúl y de sus hijos. Y no lo vamos a leer todos, porque si lo leemos se nos va a hacer larguísima la cosa, y tampoco pretendo eso. Pretendo soltar estas perlas, que son enseñanzas, que son tips, que son directrices, algunas normas de sabiduría para vivir en base a cómo actuó y cómo vivió y cómo reaccionó David, cómo respondió David frente a lo que le iba pasando, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es cuando murió Saúl, murió el rey Saúl. ¿Sabéis los problemas que David tuvo con Saúl? ¿De acuerdo? Sabéis que David sirvió a Saúl. Sabéis que Dios bendijo a David. Sabéis que Saúl tuvo envidia de David. Sabéis que Saúl quiso matar a David. Sabéis que David fue ungido para ser rey de Israel en lugar de Saúl. Y sabéis que David tuvo 2 ocasiones en las que pudo matar a Saúl y no lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, murió Saúl. Pero durante todo ese proceso, hasta que murió Saúl, la actitud de David fue mucho más que correcta y respetuosa para con Saúl. David nunca levantó su mano contra él. David tenía la palabra de Dios, tenía la promesa de Dios y además tenía la unción de Dios para haberse deshecho de Saúl. David además fue perseguido por Saúl, pero David respetó siempre en su vida el principio de la autoridad. Solamente David huyó de la presencia de Saúl cuando vio que su vida estaba en peligro. Y no se rebeló contra Saúl para matarlo. Huyó. De hecho, incluso cuando le cortó la orilla del manto, cuando fue allí a la cueva a cubrirse sus pies. Si no sabéis lo que estaba haciendo Saúl cuando se estaba cubriendo sus pies, leer más la Biblia y ya lo sabréis lo que era. Y le cortó la orilla del manto, y cuando David le cortó la orilla del manto, se inquietó tantísimo, se turbó, porque había alzado su mano contra el ungido de Dios. Hasta ese punto, David honró la autoridad que Dios había delegado en el rey Saúl, a pesar de que Saúl ya la había perdido. A pesar de que Saúl ya había sido desechado y él ya había sido ungido por Samuel como rey de parte de Dios para Israel. Entonces, David supo esperar en sujeción el momento de Dios. No violó el principio de autoridad y esperó en sujeción el momento de Dios. Es decir, no se anticipó, no luchó por conseguir aquello a lo que Dios ya lo había llamado y aquello para lo que Dios lo había levantado. Y esta es una actitud correcta. Creo que esto es algo que nos habla de la nobleza del corazón de David. Y es algo que sin duda Dios premió. ¿De acuerdo? Esta sería la primera. ¿Cómo llevamos nosotros el tema de la rebeldía en nuestro corazón? ¿Respetamos la autoridad de Dios? ¿Confiamos plenamente en Él para los tiempos y el llamado que Él nos ha hecho? ¿O preferimos echarle una mano al Señor, como que el Señor se olvida de nosotros y, Señor, que me dijiste esto y todavía, como si a Dios se le olvidara? La actitud de David fue ejemplar en esto.
a pesar de que estaba siendo perseguido, podía haberse tomado la justicia por su propia mano, podía haberse apoyado en las palabras que tenía de parte de Dios, las profecías, las palabras que tenía, la gente que ya le seguía. Podía haber hecho 1000 cosas y se podía haber levantado en contra de Saúl. Sin embargo, lo honró hasta el día de su muerte y aún cuando estaba muerto, lo siguió honrando. Es lamentable que nosotros somos, como dicen por ahí que el único ejército que remata a sus heridos es el de los cristianos, es el de los evangélicos. Alguien cae en pecado, alguien no sé qué, alguien tiene un problema y lo que hacemos es, en vez de intentar rescatarlo y levantarlo, rematarlo. Le pegamos el tiro de gracia para que no se levante. Esta actitud no es la actitud que tuvo el rey David. El rey David tuvo la actitud correcta. Yo me imagino que incluso David oraba por Saúl. Yo quiero llegar a pensar que David decía, Señor, bendice a Saúl. Él salió huyendo, él se fue a Siclag. El único que intentó y por lo que se apartó de él era porque su vida peligraba. Si no hubiera peligrado su vida, David hubiera seguido siendo fiel ante Saúl. Esto es lo primero que ocurrió. Está en el capítulo 10 de Crónicas y habla un poquito de esto. Luego en el capítulo 11, cuando muere Saúl, y este es el segundo punto, el segundo tip, la segunda enseñanza. La primera tiene que ver con cómo valoramos y cómo respetamos y honramos la autoridad de Dios y los momentos y los tiempos de Dios para que su llamado se cumpla en mi vida. La segunda, David es ungido rey. Y es ungido rey porque la gente va a buscarlo. Es decir, él no impone su reinado sobre la gente. Su reinado no fue por imposición. Él fue ungido rey por la gente que fue a buscarlo. Es decir, la gente de Israel, cuando vieron que había muerto Saúl, se acordaron de las palabras de Dios y fueron a buscar a David y le dijeron, tú tienes que ser el rey, porque Dios te habló, porque queremos que tú seas nuestro rey. Entonces, David es ungido rey, su reinado no fue por imposición, él no impuso ese reinado, él fue reconocido por todos los demás. Y además él pactó con ellos delante de Dios, es decir, él dijo, vale, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer dando cuentas a Dios de todo lo que hago. Fue llamado por Dios, fue reconocido por los hombres y llevó precisamente y desarrolló a cabo su trabajo dando cuentas a Dios de todo lo que hacía. La pregunta es la siguiente, ¿tratamos de imponer nuestra voluntad sobre los demás? Si cada vez que tienes que hacer algo en equipo, siempre quieres salirte con la tuya, nuestra opinión siempre es la mejor. Cuando hay un trabajo o área en la que yo soy el encargado, ¿me impongo sobre los demás? No, es que esto se hace así porque yo soy el que manda. ¿Qué dicen de mí todos los que trabajan conmigo? ¿Estén a mi lado o estén bajo mi autoridad? ¿Cuál es la opinión de la gente? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te reconocen los demás? ¿Qué piensan los demás? Está claro que perfecto no es nadie, pero los demás ven ese llamado de Dios y lo aprueban y lo aceptan, ¿o tienes que imponerlo sobre la gente? David no tuvo que apoyarse en su autoridad para imponerla, sino que fue reconocida por los demás. ¿De acuerdo? Este sería el segundo punto. ¿Cómo es nuestro carácter con respecto a los que están junto a nosotros? Y podríamos decirlo y entenderme bien cuando digo esto, los que están debajo de nosotros, porque no que debajo haya alguien, sino que hay áreas de autoridad y los que trabajan bajo esas áreas de autoridad, ¿de acuerdo? Porque nadie es menos y nadie está debajo de nadie, ¿de acuerdo? Este sería el segundo tip o la segunda
la segunda actitud del rey David. La tercera es cuando habla en el mismo capítulo 11, del versículo 10 en adelante, de los valientes de David y de todo su ejército, y nos vamos hasta el capítulo 12 incluido también, ¿de acuerdo? Primera de Crónicas 11, del 10, y todo el capítulo 12 hasta el versículo 40. Aquí está hablando la Escritura de que David tenía un equipo de gente, los valientes de David y su ejército. Y hay una lista larguísima de hombres valientes y de la gente que conformaba el ejército de David. Y esto nos enseña también algo importante. Es que David sabía promocionar. David no tenía miedo de promocionar a sus hombres, a su gente. David sabía promocionarlos. David sabía en el lugar que estaba y en el lugar que Dios le había puesto. Y no estaba inseguro de si alguno de esos valientes pudiera llegar a ser más valiente que él y quitarle el puesto. David no era como los políticos. Los políticos de hoy se ponen, lo primero que hacen cuando salen en la política es comprarse un bote de Loctite. ¿No lo sabíais? Se compran un bote de Loctite, lo echan en el asiento y se sientan. Y ya nadie los puede levantar de ahí. David no era como los políticos de hoy. No temía por su seguridad, no temía por su puesto, no temía para que le quitaran el sitio. La larga lista de todos estos hombres valientes y su ejército nos muestra y nos enseña que David sabía promocionar a aquellos que estaban a su servicio. Su liderazgo no era un tope para los demás. Entonces, si nosotros queremos controlar a la gente que está con nosotros, si les queremos poner un límite, estamos en peligro. Estamos teniendo una actitud incorrecta. No se sentía inseguro ni se veía amenazado por el crecimiento de los demás. David no necesitó saber nada más de sí mismo que lo que Dios dijo de él. Tampoco necesitaba que le estuvieran adulando. Tampoco necesitaba que la gente le estuviera diciendo: ¡ay, David, qué bueno que eres! ¡Ay, David, qué bueno que se ha muerto Saúl! ¡Ay, David, qué bueno que tú eres mejor que Saúl! ¡Oh, David, que... oh! No necesitaba eso tampoco. De hecho, no creo que le gustara demasiado. ¿Cómo tratamos a los que están a nuestro lado? ¿Qué decimos de los que trabajan junto a nosotros? ¿Somos un tope para los demás o, por el contrario, somos un trampolín para ellos? ¿Desconfiamos de ellos? ¿Tenemos esa desconfianza enfermiza que demasiadas veces nos caracteriza, especialmente a los evangélicos? Desconfiamos, sí, no, fíjate, sí, Dios lo está levantando, pero ya caerá. Cuanto más suba, verás que más, el porrazo es más gordo, decimos. ¿Tenemos esa desconfianza enfermiza? O por el contrario, vemos los valores, vemos los dones, vemos los talentos, vemos el llamado de Dios y queremos promocionarlo y queremos que triunfe y queremos que salga adelante? Yo creo que los buenos padres deseamos, ahí me meto yo, porque yo deseo que mis hijos alcancen mucho más de lo que yo he podido alcanzar jamás. Los buenos padres no queremos que nuestros hijos se mueran en la miseria. No queremos que nuestros hijos tengan menos que nosotros. No queremos que sean menos o que alcancen menos. Los buenos padres queremos que ellos triunfen, que ellos tengan más, que ellos sean mejores, que ellos sepan más, que ellos estén más cualificados. Queremos eso. Pues esa actitud no solamente tiene que ser en la familia, donde sí que se suele dar, sino que tiene que ser en el área de trabajo. En el área de trabajo, trabajo secular y trabajo en la iglesia. En todas las áreas de trabajo de nuestra vida. Cuarto, y ya nos vamos al capítulo 13, donde David propone trasladar el arca a Jerusalén. Hay algo interesante, porque fijaros,
En el versículo 3 del capítulo 13, este sí lo vamos a leer, dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Primero de Crónicas 13:3. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David se da cuenta de un error grave, de un error fatal, de que se habían olvidado del arca de Dios. Y David propone traer el arca de Dios a Jerusalén. David entendió la importancia del arca de Dios y quiso traerla a Jerusalén. Está en el capítulo 13 de Primero de Crónicas. Esto representa el entendimiento de lo importantísimo que es tener una vida de intimidad y cercanía con Dios. Y esto es vital para nuestra vida. ¿Quieres triunfar donde quiera que vayas? Pues lleva siempre la presencia de Dios contigo. Claro, si te vas a la discoteca, a lo mejor el Señor se queda en la puerta. O si vas a más de 120, como dicen, el Señor se baja del coche. Sí, eso también me lo aplico yo. Yo últimamente le pongo 120 clavados y no piso más. Yo ahora le pongo el regulador y digo 120 clavados. Claro, te quieres garantizar el triunfo donde quiera que vayas. Si vas con el Señor siempre en triunfo en Cristo Jesús, ¿sí o no? Entonces David entendió la importancia de la presencia de Dios, de cultivar la presencia de Dios, de una cultura de intimidad con el Señor, de fomentar esa intimidad, de procurarla, de tenerla. Yo me cambié el mensaje de bienvenida en mi teléfono móvil, precisamente cuando preparé esto, cuando entendí esto, cuando estaba estudiando esto, y me he puesto un versículo que es Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y los he resumido un poquito porque si no me cabían, pero dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. A ver, para que un fuego no se apague, ¿qué hay que hacer? Leña al monte. Hay que echarle leña. Hay que ir al monte y traer madera. Hay que echarle leña cada mañana. Cada mañana, cada mañana, cada mañana. Y si hacemos memoria de las enseñanzas de Josué, una que se me quedó grabadísima, es cuando Josué trata con los gabaonitas. Los gabaonitas son esos vecinos cercanos que nos engañan. Esos vecinos cercanos, es decir, esos vecinos internos nuestros que nos engañan y engañan nuestros sentimientos y que nos dominan en nuestras pasiones y que no podemos destruirlos porque es algo que es inherente a nosotros y es una tendencia pecaminosa, carnal, es el viejo hombre, es el viejo yo, que sí que fue crucificado con Cristo, pero no sé qué toma, que seguramente de vez en cuando le damos algo que comer, que medio resucita y que nos quiere dominar, y son gabaonitas, y que la clave para dominarlos en el libro de Josué es que los pusieron a servir para ser aguadores y leñadores en la casa de Dios. Entonces, meter esa leña en el altar es dominar a nuestros gabaonitas personales, que tú los tienes, que tú los tienes, que tú los tienes, que yo los tengo, y ponerlos al servicio para traer leña a la casa de Dios, para traer leña al altar cada mañana. Entendió la importancia de la presencia de Dios. Entendió la importancia de una correcta relación con Dios. Entendió la importancia de darle prioridad a la presencia de Dios en su vida. Por eso quiso traer el arca a Jerusalén.
¿Qué importancia damos a nuestra relación con Dios? ¿Qué importancia damos a nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo es de cercana nuestra cercanía con Dios? ¿Cómo es de cercana nuestra cercanía con Él? Y parece mentira tener que decir esto en una iglesia donde la mayoría de la gente lleva un montón de años en Jesucristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que lamentablemente y estadísticamente los creyentes donde más fallamos es precisamente en esto. Es precisamente en esto. Porque sí que tenemos un buen momento con Dios. Sí que vamos un día al monte y es la bomba. Sí que estamos un día en una reunión y es tremendo porque Dios me ha tocado. Sí que tenemos un día una administración y sí que tenemos un día, por ejemplo, viene Tom y nos predica y nos profetiza y sí que es extraordinario. Pero al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, ¿y sabes qué pasa? Que no llevamos leña y el fuego se va apagando. Y nos pasa a la gran mayoría de creyentes. Y este es nuestro talón de Aquiles. El mayor número de donde más fracasamos en cultivar esa intimidad con el Señor. ¿Es prioritaria o secundaria mi relación con Él? ¿Cómo llevo el trabajo de mantener el fuego del altar de mi corazón encendido cada mañana? En tu agenda diaria, ¿dónde está Dios? Yo ya estoy empezando a meter cosas en la agenda para mañana. Terminan las vacaciones, mañana hay que empezar. ¿Dónde está Dios en la agenda diaria? ¿Sabéis lo que decía David? Creo que es el Salmo, que creo que lo sé de memoria. Salmo 55, 17. Tarde, mañana y a mediodía oirás mi voz. Creo que es ese, ¿verdad? Oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Qué hacía Daniel 3 veces al día? Aunque estuviera en Babilonia, aunque lo fueran a echar al foso de los leones. ¿Qué hacía David? Buscaba intimidad con Dios. Buscaba intimidad con Dios. Vamos a tener que llegar al punto de, en vez de echarnos la siesta a mediodía, meternos a la habitación, cerrar la puerta y en vez de tumbarnos en la cama, ponernos de rodillas. Seguro que es mucho más provechoso y mucho más productivo que una siesta de 20 minutos. Y os lo dice alguien que le gusta echarse esa siesta de 15, 20 minuticos. Entendió la importancia, quiso traer el arca a Jerusalén, se preocupó por esto. Hoy tenemos, si sacamos algo importante de aquí es entender la importancia de esto en esta mañana. Venga, la quinta, ¿sabéis lo que le pasó cuando quiso llevar el arca? Que la quiso llevar de aquella manera, los bueyes tropezaban, quisieron sujetarla, Uza metió la mano, cayó fulminado, murió. David dijo, guau, ¿pero esto qué es? ¿Cómo me voy a llevar yo a Dios a mi casa? ¿Cómo voy a llevar a Dios a mi casa si me trata así? Pero es que Dios quiere que tú hagas las cosas como tienes que hacerlas. Es que no te llevas a Dios a tu casa para que Dios sea tu mayordomo y tu sirviente. Es que si te llevas a Dios a tu casa es para ser tú el mayordomo y el sirviente de Dios. Es para que Él se siente en el sillón y tú lo sirvas. No es para que tú te sientes en el sillón de tu vida cómoda y Él te sirva. Te sientas en el sillón de tu trabajo y, Señor, que me lluevan los billetes, que me lluevan los euros, Señor. Señor, me siento en el sillón y que me llueva la salud. No, porque Dios no es nuestro sirviente. Él ya nos sirvió, porque Él vino para servir y nos sirvió. Pero ahora nosotros somos los servidores de Él. ¿De acuerdo? Bueno, pues se llevó el arca a Jerusalén, fracasó en el intento y, aunque falló en su intento, ¿qué pasó con David?
Falló en su intento, dejó el arca en la casa de Obed-Edom, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Conocéis toda la historia, no la vamos a leer, ¿verdad? No lo vamos a hacer, no vamos a redundar en esto. Cometió un error, falló, no lo consiguió, fracasó. ¿Cómo gestionas tus errores y tus fracasos? ¿Cómo gestionamos nuestros fallos? Aunque falló en su intento, no se hundió, no se deprimió, no se sentó a llorar y llorar, no se lamió las heridas. ¿Os acordáis de la parábola del mendigo, de Lázaro, del rico Pulón y de Lázaro? Que estaba allí sentado a la puerta del rico y era creyente, fue al cielo, pero sin embargo dejaba que los perros le lamieran las llagas. No se sentó, no dejó que los perros le lamieran las llagas, las heridas. Renovó su entendimiento de lo que Dios dijo de él. Siguió adelante con su llamado. No se hundió, no se deprimió, se levantó y se afirmó en su asignación, llevando a cabo el desempeño de su reinado. Planificó su futuro y luchó contra sus enemigos buscando a Dios, no dudando de él a pesar de lo de Pérez Uza, a pesar del quebranto de Uza. David gestionó bien sus fracasos. Y esta también es una asignatura pendiente. Tenemos que aprender a gestionar nuestros errores y nuestros fracasos. Fracasar en la vida, ¿sabéis qué es? Haber fracasado no lo es. Fracasar en la vida es dejar de intentarlo. El verdadero fracaso es cuando yo dejo de intentarlo. El verdadero fracaso es cuando yo tiro la toalla, es cuando yo abandono, es cuando yo me hundo. David supo gestionarlo. Ahora, ¿cómo lo gestionó David? ¿Qué hizo David? ¿Cómo digiero yo mis fallos y mis fracasos? ¿Dejo que la desgracia o la desesperación me ahogue? ¿Dejo que los perros laman mis heridas y mis llagas? No lo voy a consentir, no tengo que consentirlo. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, al sexto tips, a la sexta enseñanza de hoy. ¿Cómo se levantó de su fracaso David? Pues rindió su entendimiento de cómo hacer las cosas a como Dios dice que se hacen. Primero de Crónicas 15:2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. A David se le ocurrió la idea de llevar el arca en un carro con unos bueyes, porque los filisteos, cuando devolvieron el arca, que fue capturada por los filisteos, y la devolvieron a Israel cuando Dagón apareció tumbado en el templo, y luego cuando apareció al día siguiente tumbado y con las manos rotas y la cabeza rota y demás, los filisteos devolvieron el arca en un carro nuevo también tirando de bueyes, ¿sí o no? Entonces David, ¿qué pasa? Que siguió el método y el sistema filisteo para transportar el arca. Y cuando nosotros nuestra vida la vivimos con el método filisteo, fracasamos. El método mundano, el método de los demás, el método de la mayoría, el método de la gente que no conoce la palabra de Dios, el método de la gente que opina, pero no opina en base a la palabra de Dios. Y entonces David se dio cuenta, rectificó y se volvió a la palabra y dijo, oh, la palabra dice que son los levitas los que tienen que llevar sobre sus hombros el arca con las varas para no tocarla. Y entonces rectificó. Entonces, gestionó su error, ¿cómo? Dándose cuenta de cómo tiene que hacer las cosas según Dios dice que hay que hacerlas. Rindió su entendimiento de cómo hacer las cosas a como Dios dice que se hacen. Cogió la Biblia, esa tan chula, y buscó en la Biblia
cómo tenía que actuar, cómo tenía que vivir, qué decía la Biblia que tenía que hacer. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mis amigos? ¿Qué tengo que hacer con mis amigos que quieren llevarme a donde yo sé que no debo de ir? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con lo otro? Pues con la Biblia, que es lo que Dios dice de cómo tenían que hacerse las cosas. Esto es importantísimo también y es vital porque se trata de poner la palabra de Dios siempre por encima de mis esquemas y de mis pensamientos. Es rendirme a la palabra de Dios. Es saber que lo que Dios dice es verdad. Tu palabra es verdad. Es entender que lo que Dios dice y enseña es la verdad, aun por encima de lo que yo esté viviendo y experimentando. Aun por encima de lo que es mi realidad. Por encima de mi realidad está la verdad de la palabra de Dios. Y este también es importantísimo. En cuántas cosas y situaciones mis pensamientos y mis razones están por encima de lo que la Biblia enseña. ¿En cuántas ocasiones? Porque lo que hemos vivido, el bagaje que tenemos, todo el pensamiento filisteo que se nos mete por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por internet. Somos más filisteos de lo que creemos, ¿eh? ¿Me dejo persuadir fácilmente por lo que la Biblia dice o prefiero persistir en lo que yo creo, entiendo y en lo que yo tengo asumido? De hecho, ¿qué peso tiene la Biblia en las decisiones de mi vida diaria? En las decisiones con respecto a mis relaciones, en las decisiones con respecto a mi gestión, a la gestión de mi tiempo, en las decisiones con respecto a mi economía, en las decisiones con respecto a mi entretenimiento, en las decisiones con respecto a todo lo que hago día a día. ¿Qué peso tiene la Biblia en todo eso? Y no voy a abundar en cada uno de los detalles porque de sobra sabéis. ¿Qué peso tiene la Escritura? Y luego el último tip, para no hacerlo demasiado largo, el 7. Este ya está en primero de Crónicas 15, 16 y 17, cuando lleva el arca a Jerusalén, y sabéis que la pone en una tienda y lo que hace es levantar un altar de adoración continuo, 24 horas al día, establece los cantores, establece los turnos de los levitas para estar cantando 24 horas, 7 días a la semana, 24 horas al día, continuamente un sacrificio de alabanza, de adoración, el tabernáculo de David, del cual habéis oído hablar y conocéis. El séptimo tip es: estableció la centralidad de la adoración a Dios en su vida y en la de todo el pueblo. No solamente en su vida, sino que además influyó en los demás. ¿Cuánto influyes en la adoración de los que tienes al lado? ¿Cuánto influyes en la adoración de los que te rodean? ¿Cuánto influyes en lo que ellos adoran? Tenemos que darnos cuenta de que estableció un turno continuo de adoración y ministración delante de Dios. Fijaros que el capítulo 16 de Crónicas dice, por ejemplo, vamos a leerlo, versículo 6. Esto vamos a leerlo porque es interesante que lo veamos. 16, versículo 6. También los sacerdotes Benaía y Jadaciel sonaban continuamente, versículo 6. Versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día, es decir, de día en día, todos los días, cada día. Versículo 37. Y dejó allí, delante del arca y del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo
de continuo, versículo 37 y versículo 40, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto. Continuamente, de día en día, de continuo, continuamente a mañana y tarde. ¿Cuál es la importancia que tiene Dios en nuestro día a día? ¿Qué lugar ocupa dentro de mis rutinas? ¿Cuánto de Dios y su reino hay en mi agenda? ¿Demuestra mi día a día que Dios está puesto en mi agenda? ¿Mi relación con Él es prioritaria en mi día a día? ¿He establecido en mi vida momentos diarios de adoración? Es mucho más que sentarse a orar 5 minutos. Es mucho más que leer el versículo del día en YouVersion. Es mucho más que hacer un pequeñito devocional rutinario. Es mucho más que orar y coger la lista de la compra y decirle: Señor, te pido por la iglesia, te pido por mis hermanos, te pido por mi mujer, te pido por mis hijos, te pido por este día. En el nombre de Jesús, amén. Es mucho más que eso. Momento de adoración. Intimidad genuina. Así que después de estas cosas, creo que es muy importante, porque si Dios le dio a David el triunfo donde quiera que iba, si yo quiero triunfo en mi vida donde quiera que voy, seguramente lo conseguiré, porque Dios no hace acepción de personas, después de estas cosas. Primera, entendió y respetó el principio de la autoridad de Dios y confió plenamente en Él para su tiempo y su llamado. Segundo, respetó a los demás y no necesitó mantener un reinado de constante imposición sobre ellos. Tercero, tenía seguridad de quién era en base a la palabra de Dios, y esa seguridad dirigió su relación con los demás y no necesitó de su aprobación para afirmarse, ni se vio amenazado por su promoción, sino que la procuró. Cuarto, le dio prioridad a su relación con Dios, dio el paso, se ocupó en ella, se puso manos a la obra. Quinto, se levantó de su fracaso, no dejó que su fracaso determinara su futuro. Sexto, le dio completa autoridad a la Biblia. Tu palabra es verdad. Y séptimo, metió su relación con Dios en su agenda diaria. La pregunta es, ¿lo que yo hago día a día le rinde adoración a Dios? ¿De qué manera trabajo? ¿De qué manera hago las tareas de la casa? ¿De qué manera hago mis tareas del instituto, de la universidad? ¿De qué tarea me relaciono con los demás? ¿De qué tarea hago la compra? ¿De qué manera trato a los vecinos? ¿De qué manera trato a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de instituto o de universidad? ¿De qué manera actúo día a día? ¿De qué manera hago las cuentas? ¿De qué manera pongo los enchufes y las luces? ¿De qué manera? ¿De qué manera reparto los refrescos y las bebidas? ¿De qué manera? ¿De qué manera enseño? ¿De qué manera hago lo que tengo que hacer? ¿De qué manera limpio? ¿De qué manera hago lo que tengo que hacer? ¿De qué manera hago lo que hago a diario para que le rinda adoración a Dios? ¿Sabes? Hemos caído siempre en el engaño de que hay una diferencia entre lo secular y lo santo. Los que trabajamos para el Señor, los que de alguna manera pastoreamos o servimos al Señor, hemos caído en el error de ¿trabajas a tiempo completo o no? Si yo no trabajo a tiempo completo, tengo la licencia de un tiempo que es mío. ¿Entendéis? Es que todos aquellos que decimos que Jesucristo es el Señor, trabajamos a tiempo completo. No hay una diferencia entre lo secular y lo espiritual o lo santo.
tú en lo que haces día a día trabajas a tiempo completo para el Señor. Por eso tienes que gestionar bien todo. Y si volvemos a lo de antes, es qué peso tiene la voluntad de Dios, lo que Dios enseña en su palabra, en las decisiones de mi vida diaria. No solo en las decisiones, sino también en lo que hago, en mis relaciones, en con quién me relaciono, en mi gestión del tiempo, en cómo uso el tiempo que Dios me da, en la gestión de mi vida, de mi salud, de todo, en mi economía, cómo gestiono mi dinero, qué hago con mi dinero, en mi entretenimiento. ¿Cómo me entretengo? Es que tenemos derecho a entretenernos, claro que sí. Pero hay algunos que solamente tienen derecho a entretenerse y no tienen derecho a nada más, ni obligación de absolutamente nada más. No voy a seguir con todo esto. Cuando David dejó que su vida entera y su corazón entero fueron conquistados y dominados por Dios, es cuando Él conquistó y dominó a todos sus enemigos. Cuando tú y yo dejemos que nuestra vida entera, todas las áreas de nuestra vida, nuestro corazón entero sea conquistado y dominado por Dios, es cuando Dios nos dará el triunfo donde quiera que vayamos. Es cuando nosotros conquistaremos y dominaremos a todos nuestros enemigos. Después de estas cosas, que Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Yo quiero eso para mí. ¿Tú lo quieres para ti? Pues toma nota, 7 tips, 7 enseñanzas, 7 perlas de sabiduría para caminar en la voluntad de Dios para conseguir el triunfo donde quiera que vayamos. En este verano, donde quiera que vayamos. De vacaciones, donde quiera que vayamos. En el trabajo, donde quiera que vayamos. En los estudios, donde quiera que vayamos. Donde quiera que vayamos. Porque llevaremos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de David, Señor. Realmente es un hombre ejemplar, Señor. Nos anima, me fascina, Señor, la vida de David. Me fascina cómo este hombre tenía un corazón para honrarte y servirte de esta forma tan tremenda, Señor. Cómo tenía un corazón tan noble, tan entregado a ti, Señor. Cómo, Señor, a pesar de sus errores, supo gestionar sus fallos, Señor. Cómo tenía un corazón tan sano con respecto a su relación con Saúl y con los demás, con aquellos que trabajaban con él, con aquellos que le servían a él, Señor. Cómo él valoraba a los demás, Señor. Cómo él, Señor, y cómo él amaba tu presencia. Cómo él amó tu arca, que representa tu presencia, Señor. Cómo él estableció ese altar de adoración continua, Señor, en su vida, en Jerusalén, Señor. Y como él, cuando se equivocó, Señor, buscó la manera de hacer las cosas como tú dices. No culpó a nadie. No buscó culpables, no se quedó hundido en la miseria, Señor. No dejó que los perros le lamieran las llagas, Señor, sino que buscó en tu palabra y rectificó. Y aunque no consiguió traer el arca a la primera, Señor, siguió intentándolo. Hasta que lo consiguió y lo estableció, Señor. Danos esta cualidad, Señor. Señor, ayúdanos a darte a ti la prioridad, la centralidad en nuestra vida, Señor. Métenos en esa cultura de intimidad diaria. Señor, aunque fallemos mañana, Señor, pero pasado, de nuevo lo vamos a intentar. Hasta que lo consigamos, Señor. Ayúdanos a conseguirlo. Señor, a mucho más, Señor, que a lo que nos hemos reducido hasta ahora, Señor. A mucho más que a simplemente leer el versículo del día.
a mucho más que leer un trocito, Señor, a mucho más que orar 5 minutos, Padre. A entrar en un tiempo de adoración, Señor, genuino, una intimidad mantenida a lo largo del día con todo lo que hacemos, Señor. Padre, que nuestra agenda esté siempre delante de ti y que tú estés siempre en nuestra agenda diaria, Padre. Gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. A través de tu palabra escuchamos tu voz, Señor. Gracias porque tú nos amas y tú quieres darnos triunfo donde quiera que vayamos. Es tu deseo, fue tu deseo para Josué, fue tu deseo para David, es tu deseo manifestado en el Salmo 1, para cualquiera. Gracias, Padre, porque es tu voluntad. Queremos que se cumpla en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón conforme al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Triunfo diario, donde quiera que vayas. Que triunfes en todos tus caminos. Que triunfes donde quiera que vayas. Que triunfes allá donde pises. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Muy buen domingo, buena semana.